Bienvenidos y bienvenidas a 75 Inciso 22, un podcast sobre derecho constitucional y derechos humanos. Buenas, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien del otro lado. Hoy tenemos el tercer capítulo de este podcast, el cual he titulado La construcción del bloque de constitucionalidad. En los episodios anteriores estuvimos hablando un poco del artículo 75, inciso 22, el cual le da nombre a este podcast, y también hablamos del recorrido histórico de la Constitución argentina. Hoy vamos a entrar en una idea central del constitucionalismo moderno, que es el bloque de constitucionalidad. Porque en nuestro país, hoy, la Constitución que tenemos vigente no es solo un texto legal, sino que es algo muchísimo más amplio, mucho más grande. Durante mucho tiempo, la Constitución fue entendida como un documento único, cerrado, autosuficiente, bastante pétreo. Era el punto más alto del sistema jurídico. Nada estaba por encima, nada estaba al mismo nivel. Pero en el siglo XX, con las guerras mundiales, las dictaduras y las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos por parte de los estados, un poco cambiaron esa lógica. Y aparece una idea nueva, que son los derechos fundamentales, no pueden depender exclusivamente de un Estado, ni de un gobierno, ni de una fuerza política que esté en el poder en ese momento. Los derechos humanos o derechos fundamentales tienen que estar protegidos también por normas superiores que sean compartidas internacionalmente entre los Estados. Y ahí nace el concepto de bloque de constitucionalidad, un conjunto de normas que juntas ocupan la máxima jerarquía del sistema. Y aquí tenemos que hablar un poco del punto de inflexión a nuestro país, que es 1994. En Argentina, el bloque de constitucionalidad se consolida con la reforma constitucional de 1994. El artículo 75, inciso 22, establece que ciertos tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Aquí los tengo que mandar al episodio 1, que básicamente explica por qué el podcast se llama 75, inciso 22. Entre estos tratados que nuestra Constitución nombra podemos encontrar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la protección de los niños, etc. Esto significa algo muy profundo. Estos tratados no están por debajo de la Constitución, son parte de la Constitución. Forman parte del mismo nivel normativo del mismo bloque, valga la redundancia. Pero el bloque no se integra solo con la Constitución y los tratados, porque si no quedaría muy en el éter. También se incluye lo que la doctrina llama leyes constitucionales, que son leyes sancionadas por el Congreso que cumplen una función directamente constitucional. Por ejemplo, las leyes que aprueban estos tratados internacionales, las leyes que reglamentan derechos fundamentales, las leyes que organizan instituciones previstas por la Constitución. Estas leyes no modifican la Constitución, solamente la hacen operativa. Sin ellas, muchos derechos quedarían como promesas abstractas. Por eso podríamos decir que tienen una especie de jerarquía especial, valga la redundancia. No son simples leyes, son parte del funcionamiento del orden constitucional. Como estuvimos hablando en el episodio 1, como más temprano en este episodio, este bloque de constitucionalidad cumple una función clave, que es limitar el poder estatal. Cuando un juez analiza una ley, no la compara solo con el texto constitucional, también la compara con los tratados y con el conjunto de normas que integran el bloque. Esto amplía el control justamente del poder judicial sobre el poder político, podríamos decirlo. El Estado ya no puede actuar solo dentro de sus propias reglas, sino que tiene que respetar estándares más amplios de toda una comunidad internacional. Esto transforma totalmente la lógica del poder jurídico y el poder político de turno deja de ser el único autor de sus propios límites. El bloque de constitucionalidad es el resultado de una evolución histórica, es el reconocimiento de que los derechos fundamentales necesitan más de una garantía, más de una fuente, más de una protección. La Constitución no es una frontera, sino que es el núcleo de un sistema muchísimo más amplio, mucho más rico y mucho más justo. Entender el bloque de constitucionalidad es entender cómo funciona el derecho hoy, actual, positivo. También
es entender que los derechos no dependen solo de lo que un Estado quiera conceder, sino de lo que está obligado a respetar. Soy Cami Estefano, @Derecho y Mates. Esto fue 75 Inciso 22. Nos encontramos en el próximo episodio.